Acompañan voces que vienen a aportar, vienen a dialogar, vienen a poner sobre la mesa grandes desafíos que enfrenta la sociedad ecuatoriana, como es el desarrollo, la democracia, la política, la comunicación. Temas que no son ajenos ni periféricos a la sociología, sino son precisamente su materia fundamental. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestra querida profesora Teresa, quien a su vez dará y realizará la presentación de nuestro primer conferencista de esta tarde. Profe Tere tiene la palabra. Muchas gracias, Pedro. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenido, Mauricio Alarcón. El día de hoy, Mauricio nos va a traer el tema Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Voy a compartir mi pantalla para presentar el interesante perfil que tiene nuestro ponente del día de hoy. Mauricio Alarcón Salvador es abogado con formación especializada en dirección y gestión pública, acción política, fortalecimiento institucional y participación ciudadana. Cuenta con experiencia en el sector público ecuatoriano, habiendo sido miembro suplente de la Asamblea constituyente y asesor constitucional del Consejo de Participación Ciudadana. Asimismo, ha desarrollado una destacada trayectoria internacional como consultor y experto en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información pública, transparencia, participación ciudadana, lucha contra la corrupción y gobierno abierto. Además, ha sido fellow del Gobierno de Australia y de la Universidad de Stanford. Entre sus reconocimientos sobresale la distinción 30 Under 30 en la National Endowment for Democracy, que lo identificó como uno de los jóvenes activistas más influyentes del mundo en la promoción de la democracia. Actualmente participa como miembro del grupo de expertos anticorrupción de la Fundación Konrad Adenauer. Entonces, los dejo con nuestro ponente del día de hoy. Bienvenido, Mauricio, y espero que nuestros estudiantes pues sepan aprovechar la experticia de Mauricio en esta intervención. Gracias. Muchas gracias, querida Teresa. Gracias, Pedrito, por la invitación. Obviamente agradezco y agradeceré más a los que están con cámaras prendidas, Carlos, Daniela, Jocelyn, Mario, en buena hora. Siempre es bueno saber que uno no está solo, porque a veces cuando otros se conectan y no prenden la cámara, pienso que están simplemente lejos de la computadora y la dejaron conectada. No importa, Carlos, si vas en el carro, lo importante es que nos acompañes. Así es que perfecto, ningún problema, porque más allá de que han mencionado para este espacio el nombre de la fundación que desde hace ya casi 17 años fundé y dirijo. Le había dicho a Pedro que estamos en una época tan complicada que es fundamental que hablemos de democracia. Y uno diría, pero si vivimos en democracia, si vamos a votar cada cierto tiempo, si la mayoría de países del mundo se dice son una democracia, ¿para qué demonios este señor viene a hablarnos de democracia? Pero lo cierto es que el mayor error que hemos cometido todos, no solo quienes estamos en la sociedad civil, sino los ciudadanos como ustedes, es dar por sentada la democracia. Ya es parte de nuestra vida cotidiana, ya si nos llaman a votar, aunque nos molesta y nos cansa, nos toca ir, aunque sea para tener el bendito papelito. Pero yo le había dicho a Pedro, en base a nuestra experiencia y al trabajo que hacemos en la fundación, que me encantaría durante esta hora que tenemos juntos, hablar de los elementos que configuran una democracia de calidad. Les voy a pedir un favor muy grande. Siéntanse en total y absoluta libertad de interrumpirme, porque esto no es una charla magistral. Esto es un espacio entre amigos para conversar de un tema que debería preocuparnos a todos. Así es que, con total confianza, levantan la mano, o si es que no saben en Zoom cómo levantar la mano, activen el micrófono y pidan la palabra. De lo que se trata acá es de hacer el espacio
Carlos, lo más fluido posible, porque aquí ni yo soy el poseedor de la verdad absoluta, ni Pedro me invitó por esa hermosa hoja de vida que me han puesto. Así es que aquí, Mauricio, a la orden y sin perder más tiempo, voy a pasar a compartirles pantalla, que siempre va a ser de utilidad y de ayuda para que ustedes puedan ver algunos temas de lo que voy diciendo, algunos conceptos y algunas ideas para que vayan tomando nota. Parto de lo que les decía hace un momento. Damos por sentada la democracia. Y para quienes han tenido la dicha de tomar una clase de ciencias políticas o de sentarse a conversar con un temático de la materia como mi querido amigo Pedro, vamos a llegar a la conclusión primerísima y básica de, la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces agarramos esa definición etimológica y decimos, demos kratos y nos quedamos en un concepto. Y perdónenme, pero para conceptos, la vida nos ha facilitado Google o tenemos un diccionario de la Real Academia Española y llegaremos a esa conclusión. Ya si queremos profundizar un propio más, un poquito más, ¿ya? Módulos avanzados de ciencia política y entraremos en lo que significa el sistema de gobierno. Es un gobierno representativo, participativo, dos pilares que lo sostienen, una forma de funcionamiento del Estado, donde alguien además, sobre pretexto de la firma de un contrato social, decide ceder parte de su libertad para que un ente cada vez más raro y más extraño administre ese pedazo de la libertad supuestamente en nuestro beneficio. Pero también en este punto, y por desgracia dando por sentada la existencia de la democracia, la hemos banalizado al punto de simplemente acudir a la bendita regla de la mayoría para poder explicar qué es democracia. Y ustedes me darán la razón que en más de una ocasión, han escuchado la clásica de hagan un partido y ganen las elecciones, candidatícense y ganen las elecciones, o aquí estamos porque ustedes nos eligieron. Por supuesto, ninguno de los tres temas que estamos viendo en pantalla es mentira. Hay una definición de diccionario, hay un concepto vinculado a la ciencia política, y la democracia va de la mano de una regla de la mayoría. Pero debemos entender que democracia es más que eso y no banalizar de ninguna manera el concepto. Y entonces pasamos a datos, ya no teoría, datos, para hablar de la calidad democrática en América Latina. Probablemente ustedes digan, sí, el mundo está en crisis y Europa y África y Asia, vean las guerras y las tensiones. Por el momento, ocupémonos de América Latina. Y partamos de hacernos esta pregunta. ¿Son nuestros países democracias plenas? Y yo quisiera que alguno de ustedes o active el micrófono o levante la mano y de la forma más sencilla posible conteste a esta pregunta. ¿Son nuestros países democracias plenas? Les invito. Estamos muy tímidos, creo, Pedrito. Están tímidos, sí. Vamos, chicos. Gracias, Yo, Jocelyn. Vamos contigo. Entonces, Jocelyn va primero y Carlos después. Ya no está poniendo en peligro la vida, Carlos. Ya se bajó del carro. Vamos, Jocelyn, tú primero. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, yo pienso que no del todo, porque en América Latina sí hay democracia, pero no, o sea, no son plenas en total, o sea, no es mucho. Hay elecciones y todo eso, pero todavía hay bastantes problemas como la corrupción, la desigualdad y poca confianza también en los gobiernos. Y bueno, Impecable, Jocelyn. Impecable. Muchísimas gracias. Yo me quedo con eso. Jocelyn ya nos acaba de decir en definitiva que sí, en nombre, en apariencia, en esas cosas que vimos hace un momento y esas tres ideas, podríamos hablar de democracia, pero escarbando un poquito, cuestiones tan brutales como la de la corrupción, que a nosotros nos encanta combatir, podría hacernos dudar de la vigencia plena de la democracia. Y antes de que Carlos salga corriendo, que ya le veo con casco para treparse a la moto, a ver, mi querido Carlos, responda.
Vamos al grano. ¿Son nuestros países democracias plenas? Bueno, en definitiva no. No solamente en América Latina, sino en todos los continentes. Eh, Eh, bueno, esencialmente, y creo, estimado, que usted tiene mejor conocimiento de aquello, quienes están en el poder actualmente siempre tienen el 50% de una elección ganada en los diferentes estamentos o en las diferentes contiendas electorales. Normalmente se habla de un país eh, que tiene cada quien su forma de manejar en los diferentes niveles de gobierno o en ujú. los diferentes estamentos, pero no es así. Aquí, bueno, hablamos de un CNE, no solamente de actuales de gobierno, sino a lo largo del tiempo se ha manejado así. Es lo que puedo Ujú. mencionar. Gracias, Carlos. Y vamos a terminar con Julio para poder avanzar. Julio, por favor. Pero actívale el micrófono, Julio. Ahí estás. Buenas tardes, licenciado. Creería que Mauricio, no. Mauricio, los títulos sobran, maestro. Así es que acá entre amigos, Mauricio, con confianza. Disculpe que se me cayó el teléfono ya. Yo creería que no, y lo voy a resumir en una sola palabra, porque simplemente se vulneran los derechos de cada uno de nosotros. ¡Ay! Espectacular, Julio. Te agradezco, pero dense cuenta que los tres que han hablado, Jocelyn, Carlos y Julio, responden a esta pregunta con una negativa. Ah, mira, o sea, algo está pasando con la democracia. Y voy en un rato contigo, Merlin. No me bajes la mano ni te me desconectes, porque les decía, esto con datos. La imagen que están ustedes viendo en este momento en su pantalla corresponde a la última edición del Índice de la Democracia, una unidad de inteligencia de uno de los más reconocidos medios de comunicación del mundo, se rompe la cabeza año tras año para poder regalarnos algo tan simple y básico como este mapa. Este mapa que nos dice, guíese por los colores. Donde vea rojo y tonalidades rojas, hay un régimen autoritario. Por ahí, si baja un poquito las tonalidades a los naranjas, hay un régimen híbrido. Por ahí, pasando a los celestes, a los azules bajos, hay una democracia defectuosa o una democracia imperfecta. Y solo los países con azul oscuro se consideran democracias plenas. Y con la imagen que tenemos en pantalla nos vamos a dar cuenta que los que ya respondieron la pregunta, Carlos, Jocelyn, Julio, que nos dijeron no, lamentablemente tenían la razón. Porque este mapa, que si pensamos en la democracia debería tener mayormente tonalidad azul, resulta que ha tenido otros colores por los cuales empezar a preocuparnos. Y este índice, y ustedes van a ver en la pantalla, en su lado derecho, asigna una puntuación a los países. Aquellos que ustedes están viendo en rojo son aquellos países que sobre 10 tienen menos de 4 puntos. Y los que están en naranjita o en amarillo bajo, incluido un país que tiene las Islas Galápagos enfrente, y ustedes lo están viendo en pantalla, son considerados regímenes híbridos. Y ustedes que están en universidad pueden responderme una pregunta súper fácil. Si saco 4 sobre 10 en una calificación, ¿paso de año? Si saco 5,9 sobre 10, Merly, ¿pasas de año? ¿Apruebas la materia? ¿O simplemente te quedaste? Y yo te invito a que ahora sí actives el micrófono y puedas hacer el comentario respecto de este tema. Muy buenas tardes. Bueno, de la pregunta si somos democracia, bueno, aquí yo no comparto mucho, porque sí es verdad que en ciertas cosas somos libres, como en lo que es las elecciones ¿Mm? y cómo es libertad nuestro derecho, pero en lo que es en tipos de elecciones, en sí, en esa parte de ahí es mucho la corrupción, o sea, Ah, no es algo que podamos ser legalmente, ¿no? Entonces ajá. eso hace que sea una participación muy débil y más que todo sea una democracia defectuosa, o sea, para mí. Y mira que tienes tanta razón que por algo en el mapita, y por eso te dije, no te desconectes ni bajes la mano, Ecuador aparece con una tonalidad que dice que incluso estamos por debajo
de esas democracias con defectos. Y todos los que han intervenido, Carlos, Julio, Jocelyn, Merly, nos han topado algunos temas que vamos a ver a continuación. Pero de nuevo, datos, aguantemos porque los datos son importantes. Esto no es la opinión de Mauricio Alarcón, esta no es la opinión del medio de comunicación, ni es que el Pedrito se sentó a redactar un texto y puso números en una tabla, no, no. Si ustedes se dan cuenta, y esto es lo grave, apenas el 6.6% de la población mundial vive en una democracia plena. Menos del 10% de los habitantes del mundo pueden decir con orgullo, vivimos en una democracia plena. Y si bien el número de países no es malo, 26 países, la población que se encuentra en ellos, insisto, sigue descendiendo año tras año y se aleja incluso de ese 10% para acercarse más a un 5%. Empate técnico entre la democracia imperfecta y los regímenes autoritarios. 61 países del mundo viven regímenes autoritarios. Estamos hablando de dictaduras. 61 países, el 40% de la población. Y en camino, los denominados regímenes híbridos, que ya son al estilo ecuatoriano, no muy democráticos que digamos, y en algunas cuestiones, como ustedes han dicho, de derechos y libertades, o de elecciones libres, o de la situación del respeto a las leyes, ya rayan en el autoritarismo. 93.4% de la población mundial no vive en una democracia plena. Son datos, no es opinión. Y aquí viene lo que ustedes decían, y es el punto de partida para la discusión que vamos a tener. Porque para hablar de una democracia de calidad o de una democracia plena como la de los países pintados de azul en el mapa, tenemos que considerar estos 5 elementos al menos. No solo ir a votar, no solo decir que somos una democracia porque gobierna el pueblo y porque cada cierto tiempo vamos a rayar una papeleta, no. Hablar de una democracia es hablar de elecciones libres, justas, plurales y transparentes. Hablar de vigencia plena de derechos y libertades, a propósito de lo que tú decías, Medley. Hablar de un buen funcionamiento del gobierno. Hablar de espacios reales de participación política, que también es la participación ciudadana. Y considerar los niveles de cultura política de la población. Después vamos a ver otros elementos adicionales, pero dentro de este índice y de ese mapa se evalúan esos 5. Y miren lo mal que estamos como América Latina respecto de esos 5, que en procesos electorales y pluralismo pasamos arañando las notas de la universidad haciendo el comparativo, porque ahí tenemos en América Latina 7.14 sobre 10, pero en el resto perdemos el año. Funcionamiento de gobierno 5.13, participación política o participación ciudadana 5.69, cultura política, que eso como vamos a ver depende mucho de nosotros 4.3. Y en el tema de derechos, aunque la nota podría parecer no tan mala, es de 6.30. El promedio general pelea con las otras regiones del mundo, 5.7 sobre 10. Nuestra región latinoamericana y del Caribe reprueba cualquier evaluación que en materia de democracia se puede hacer. Y entonces, esta pregunta no les voy a hacer, esta pregunta les pongo nada más para entrar al tema. Cabe reflexionar cómo logramos entonces esas democracias plenas. No hay ciencia. No necesitamos ni una varita mágica ni un iluminado Mesías que gobierne un país para que en algún momento en ese mapa Ecuador sea azul. Lo que necesitamos principalmente es voluntad política de hacer bien las cosas. Y el punto de partida, más allá de los 5 elementos analizados, es algo propio de los abogados. Nos encanta a los abogados topar este tema. Para algunos, un término muy difícil.
pero que si hablamos de forma simple, es algo básico, entendible hasta por un niño de primaria. El Estado de Derecho no es otra cosa que nuestra vida en sociedad bajo las leyes. Punto. No hay mayor igualdad posible que la igualdad ante la ley, porque todos nos sometemos a ella, todos estamos sujetos a ella, todos tenemos que actuar conforme a ella. Si todos hiciéramos nuestras cosas del día a día conforme a lo que dice la ley, no tendríamos que preocuparnos como Merly por la falta de libertades, ni tendríamos que preocuparnos como Jocelyn de la corrupción. Porque cuando se desvía una persona de lo que dice la norma, es cuando empiezan a generarse esas actuaciones que nos ponen en una condición de democracia imperfecta, de régimen híbrido o de régimen autoritario. El principio del Estado de Derecho no es otra cosa que todos sometidos a la ley. Y este principio es el que garantiza que sobre la base de las leyes podamos alcanzar justicia y equidad, pero que sobre todo tengamos claro que la ley es lo que permite que todo lo que ocurre en la esfera de lo público sea predecible. Así es que el punto de partida es pensar que democracia es de Estado de Derecho. No deberíamos depender de lo que opine un funcionario. No deberíamos depender del estado de ánimo del burócrata al momento de hacer un trámite público. Deberíamos tener la tranquilidad de que así el burócrata haya tenido el peor día de su vida, si actúa como dice la norma, el trámite será exitoso. Y no tendremos que pasarle una coima o darle un regalito, cayendo en esas violaciones de la ley que terminan luego siendo actos de corrupción. Así es que no pierdan de vista que el punto de partida de la democracia es el Estado de Derecho, todos sometidos a la norma. Y el Estado de Derecho tiene dos objetivos principales. El primero, garantizar derechos y libertades. Porque mis derechos terminan donde empiezan los del otro. Porque si yo sé los límites de mi ejercicio de mis libertades, sé que tengo que respetar a las del otro. Y porque con esas reglas de juego claras propias del Estado de Derecho, es que yo sé o debería saber que mis derechos y mis libertades están garantizadas. Pero como les decía al inicio, se nos ocurrió firmar un bendito contrato social y entregarle parte de esa libertad a una entelequia terrible que se llama Estado para que la administre. Y ese Estado es administrado por personas que reciben un mandato nuestro, sí, a través del voto. Le corresponde al Estado de Derecho establecer los límites al ejercicio del poder. Entonces, así como nosotros, individuos comunes y corrientes, tenemos límites en nuestras actuaciones por respetar a los demás, quienes nos representan y quienes ejercen el poder que nosotros les delegamos a través del voto, también tienen límites que deben ser respetados en el marco de la norma, que en este caso es la Constitución y por supuesto también son las leyes. ¿Cuáles son las características? Y esto vamos a pasar muy rápido por cuestión de tiempo. Supremacía de la ley. Nadie está por encima de la ley, punto. Todos estamos sometidos a la norma. Segundo, la única igualdad posible, y les dije, es la igualdad ante la ley, porque todos somos iguales ante la ley, lo que quiere decir que vamos a ser tratados de la misma manera por un sistema legal sin discriminaciones. Un principio básico de independencia judicial, donde quien está pendiente de que si violamos la ley seamos sancionados, deben actuar con total y absoluta independencia. Y finalmente, basado en el tema de los derechos y libertades, solo el Estado de Derecho es capaz de proteger los derechos y libertades fundamentales de todos nosotros. Entonces, y cerramos el tema Estado de Derecho, por si tienen una pregunta, vean lo simple que es y no es de abogados. El Estado de Derecho es un Estado en el que mandan las normas, principalmente una constitución,
en el que nuestros representantes, entiéndase, autoridades o funcionarios, están sometidos a las normas y a las instituciones. Que en el marco de un Estado de Derecho, además, cualquier medida o cualquier acción debe tener una base normativa y una norma que además esté establecida previamente a la actuación para evitar discrecionalidades. Porque cualquier decisión de una autoridad o de un mandatario tiene que estar obligatoriamente siempre sujeta y regulada a la ley y guiada sobre todo por el respeto a los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. ¿Alguna pregunta sobre el tema de Estado de Derecho antes de entrar al pero, que son los elementos que habíamos visto antes? Preguntas, comentarios, aprovechen y desahóguense. Quedaron impactados con el tema del Estado de Derecho. Les dejaste sin palabras, Mauricio. Así parece, porque le veo a Merly con cara de preocupada. Dice, carajo, he tenido la razón. Entonces, ahí está, viste, yo dije, está hasta con la mano en la pena, ya se quedó preocupada. Entonces, bueno, María, Muy buenas tardes, Mauricio, qué gusto, María. compañeros, docentes. Bueno, sería una pregunta. Como usted dice, no, nuestro Estado de Derecho en un Estado de Derecho deberíamos vivir en elecciones libres, justas, deberíamos tener, las funciones del gobierno deberían ser independientes, ¿verdad? O sea, Sí, sí, tendríamos que tener vigencia plena en nuestros derechos, tener participación ciudadana, la transparencia y la exacto. rendición de cuentas, pero actualmente el Ecuador no vive aquello. O sea, ¡Ay! no vivimos eso, no vivimos en libertad, vivimos con ese miedo. E incluso yo en lo personal no comparto el hecho de que quieren combatir el narcotráfico, el crimen o la violencia con más violencia. Ah, Entonces, con este tema de que a la calle quieren mandar a la fuerza, no es que todos sean agresivos, pero muchos abusan de su poder, como lo que pasó con los niños. pero perfecto, María, dale, es justo lo que estamos Entonces, viendo. eso nos quita libertad porque nos imponen miedo, nos imponen terror y no combaten el crimen, sino que agreden en sí a la ciudadanía que debería ser protegida. Aguántame, María, no apagues tu micrófono, voy a ir interactuando contigo porque estamos conectados casi 100 personas y alguno dirá, este señor y esa compañera capaz que están preocupados y haciéndole el juego al crimen organizado. Ay, sí, hablan de democracia, pero no quieren que salgan los militares a combatir. A ver, ratito. María acaba de topar un tema clave. Yo no me he metido aquí en seguridad. El experto en seguridad es el Pedrito. Él hará el trabajo en la materia. Pero yo, a propósito de lo que dice María, me pregunto, si los militares, que ya están habilitados por un cambio constitucional, a hacer trabajo complementario de seguridad interna al que hace la Policía Nacional, se someterían a lo que dice la Constitución y la ley, hubiéramos tenido el caso de los 4 chicos de las Malvinas, o tendríamos los 51 casos de desapariciones forzadas que están en conocimiento del Comité de Desapariciones de Naciones Unidas. Tan simple y tan básico, María, lo que tú dices. ¿Se puede combatir la inseguridad respetando la ley? Por supuesto que sí. Claro que Y en sí. eso muchos estamos de acuerdo. Sigue, María, dale. Exacto. Bueno, justamente lo que usted dijo ahora, claro que lo podríamos combatir, pero respetando y amparándonos como tiene que ser con la Constitución, pero no Exacto. sucede. Entonces, imagínese, bueno, que dentro del propio Estado del gobierno está la corrupción, o sea, está el narcotráfico, son parte de eso. ¿Cómo piensan combatirlo si ellos son parte de aquello? Entonces, y la ciudadanía a veces por el odio, que a veces la mala información nos meten en la mente y nos polarizan, o sea, nos ponen en contra, en vez de darnos cuenta que o sea, las personas que están frente a nosotros, que nos representan, digámoslo así, son las mismas personas que están dañando al país. Entonces, en sí, María, ¿te dígame. acuerdas que al principio de mi intervención yo hablé del tema de la regla de la mayoría y de eso de armen un partido y ganen las elecciones, que es algo que hemos escuchado? Yo maldigo esa regla de la mayoría porque el crimen organizado se lo tomó muy en serio y el Pedro lo sabe. Porque cuando escucharon hagan un partido y ganen las elecciones, prefirieron comprar un partido
y ganar elecciones a nivel local y tomarse gobiernos locales y tomarse la justicia y corromper las instituciones. Entonces, a que vean entonces que la democracia no es solo esa regla de la mayoría, porque si jugamos solo con la regla de la mayoría, es que podemos terminar en una situación como la que estamos, donde manda el crimen organizado jugando la Exactamente. regla de la mayoría. En sí, no sé bueno, yo no lo, bueno, yo pienso que así como estamos actualmente, ni siquiera estamos vivimos en democracia. Siento que estamos ya viviendo un sistema político ya más con dictadura, porque nos imponen, nos tienen retenidos con miedo, e incluso ya no, el Estado no invierte en educación, en arte, en cultura, sino que quiere invertir más, según él, quiere invertir en armas, en violencia, o sea, algo que la educación es importante, la salud es importante, pero es la área que está más descuidada. Entonces siento que Gracias. Gracias, María. Totalmente de acuerdo a título personal con lo que estás diciendo. Claro, a título Y personal, obviamente, yo insisto, ustedes, los 96 que me acompañan, incluido el Pedrito, son lo suficientemente capaces para, en función de lo que estamos discutiendo, sacar sus propias conclusiones. Pueden coincidir o no con María y conmigo. Lo importante es que con estos elementos ustedes evalúen qué es lo que está pasando, al menos en nuestro país y en América Latina. Así es que te agradezco muchísimo por tu comentario, María. Y para avanzar, Merle, va de nuevo porque ya te quitaste la cara de preocupada. Ahora creo que vas a entrarle con todo. No, es que la verdad que tiene razón lo que dice la compañera y eso me hace acordar que estamos, o sea, viviendo con miedo. Y ahorita Ah, usted va a un hospital, lamentablemente, usted no es atendido porque no hay medicina, porque los médicos no llegaron, porque hubo despido de personal. Entonces, nuestro país no está sin ley. O sea, ¿dónde está el gobierno? Lamentablemente, estamos desprotegidos, estamos con una inseguridad tan grande que ahorita hay una noticia que de los 8 chicos que han matado y no dicen nada, o sea, no hay una investigación, nomás se tiran la pelotita de uno a otro, pero es una injusticia, o sea, mi país en sí está totalmente con una inseguridad muy grande. Ya no tenemos la libertad. gracias, Merle. Y yo te voy a poner que quizá, y lo vamos a ver más adelante, Javier o Diana que van a intervenir dirán, ¿qué carajo tiene que ver con los 5 elementos que estamos viendo en pantalla el asunto de la salud? Ya van a ver que tiene mucho que ver. ¿O qué tiene que ver el tema de la educación con los 5 puntos que estamos viendo en pantalla? Tiene todo que ver. Así es que por ahí ya uno Buenas tardes. se puso tímido. Ah, no, ahí está Javier, ya bajó la mano, pero ahí va, Javier, te escuchamos. Aquí para hacer rever a algunas personas que adoran la lista que no puede participar. Específicamente nos explicaban antes que ninguna persona está por encima de la ley. Exacto. Pero, ¿qué hacemos cuando la ley es mal interpretada por aquellas personas que quieren pasar por sobre la ley? ¿Qué Pero es que, podemos hacer Javier, entonces? la ley no necesita, mira, ahí sí te hablo desde el punto de vista de abogado y vamos a meternos en lo que estamos cerrando del Estado de Derecho. Últimamente a los abogados nos vuelven locos con hay que interpretar la ley. Cuando nosotros estudiamos derecho, no sé cuántos estudiantes de derecho nos acompañen hoy o cuántos abogados nos acompañan hoy, nos enseñaron que la interpretación de la norma es, uno, excepcional y dos, únicamente cuando no hay claridad en lo que la norma manda, prohíbe o permite. Pero ahora interpretamos hasta las normas claras y las interpretamos a conveniencia. Y eso no es algo que hemos visto en los últimos 6 meses o en los últimos 2 años. Creo que en Ecuador específicamente hemos visto interpretaciones a la ley desde 1830, que existimos formalmente como Ecuador. Y eso es una barbaridad. Así es que gracias por lo que mencionas, Javier, porque la ley clara, predecible, firme y para que todos nos sometamos a ella, únicamente puede ser interpretada de manera excepcional. Y terminamos esta parte con Diana para poder avanzar. Diana. Te Hola, escuchamos, Diana. bueno, con respecto a lo que estaba diciendo, la interpretación de la ley es correcto lo que usted dice, que cada uno interpreta la ley a conveniencia. En realidad no se debería interpretar porque las leyes ya están escritas y simplemente deberían Y punto. cumplirse. Y punto. Es Ajá, eso. sí.
Y con respecto a lo otro que estaban hablando de que ya no somos un país netamente democrático, yo creo que va a ser un termómetro o realmente nos vamos a dar cuenta si vamos a ser un país o ya no seremos, o sea, entraremos en dictadura en las próximas elecciones. ¿Eh? Estamos viendo ahora acá en las próximas elecciones. Es Ahora una estamos posibilidad, Diana, efectivamente. Estamos viendo suspensión de partidos, suspensión de derechos políticos. Entonces, ahorita el gobierno prácticamente ya está siendo un gobierno autoritario, porque realmente nosotros no vamos a tener la libertad, principalmente las personas, de ser elegidos, porque hay personas, por ejemplo, tenemos el alcalde de Cuenca, que es considerado uno de los mejores alcaldes del Ecuador, y simplemente por no ser parte de este gobierno o por no estar de acuerdo o al servicio del gobierno, le están haciendo lo que le están haciendo. Y Y así mira, podría poner Diana, a muchos mí me ejemplos. parece... Dale, Y dale, Diana, dale. nosotras realmente ahora nos están quitando esa oportunidad de elegir a quien nosotros Ah, creemos que podrían hacer un buen trabajo. por eso, y voy complementando, Diana, para los que no están enganchados con el chat. Sandy hace un rato nos decía, los derechos en el Ecuador no son para todos. Ay, ese es uno de los peores horrores, porque los derechos en Ecuador deberían ser para todos. No deberían ser para unos pocos, porque si están en una constitución que nos protege a todos los ecuatorianos, deberían estar vigentes para todos, como señala el punto 3. Y si me dan 2 segundos, porque no quiero perderme en el tema, Diana, termina la idea. Solange, no me bajes la mano, ya vamos contigo, pero que Diana termine la idea, avanzamos un poco y volvemos con Solange. Diana, no. Entonces, avanzo yo con este tema. Primer punto, y a propósito de lo que decía Diana, no basta con ir a elecciones. Porque hay países, por ejemplo, que con un partido único tienen elecciones. En Corea del Norte, el señor Kim Jong-un, un bien simpático y bonachón coreano con un corte de pelo exótico, va a elecciones y gana las elecciones con el 99.95%, porque no hay competencia, porque además, cuidado, no voten por él. Entonces, cuando hablamos de una democracia, en el ámbito electoral, necesitamos elecciones libres, justas y competitivas, que implican estos 4 elementos que están viendo ustedes en pantalla. El primero, el de la garantía plena de nuestro derecho a elegir y ser elegidos. El de la existencia de pluralidad de organizaciones políticas. El de igualdad de condiciones para la participación política. Y el de que todo esto esté administrado por un ente o un organismo electoral independiente. Entonces no es solo de ir a elecciones, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, ir a elecciones y rayar una papeleta es apenas un elemento de una de las 4 ideas que ustedes están viendo en pantalla. Porque jugar con cancha inclinada no es democrático. Porque suspender y eliminar actores políticos violando la ley, como ha dicho el Tribunal Contencioso Electoral, es el caso, por ejemplo, de Unidad Popular, no es democrático. Porque utilizar la justicia para quitarse de en medio a opositores políticos no es democrático. Y no está bien hoy, no estuvo bien hace 5 años y no estuvo bien hace 15 años. 2 errores no hacen un acierto. Las elecciones tienen que tener estas características para que podamos nosotros hablar de elecciones libres. Solange, voy primero contigo antes de darle la palabra a Carlos. Hola, muy buenas tardes. Bueno, sí, lo que estaba hablando justamente la compañera que yo quería decir, o sea, sí es verdad que, o sea, aquí en otro punto de vista, al haber muchos partidos políticos, muchas veces hay partidos políticos que ni siquiera llegan a una cantidad mínima de votos al momento de las elecciones. Entonces, ese es otro punto también a tenerlo ahí en cuenta, de que no es Esas solamente... reglas están mal redactadas, Solange. Totalmente de acuerdo contigo. Y deberíamos respetar, si hay una norma en el Código de la Democracia, aunque un poco deficiente, del tener
un resultado positivo en las elecciones para poder seguir con vida siendo sujeto político. Exactamente. Entonces, eso es algo que yo creo que también se tiene que tomar en cuenta, porque tampoco no podemos Sí, desperdiciar el dinero del país, eso. porque es el dinero del país, no es ni Sí. siquiera que ellos sacan de sus fondos. Y eso es otro, o sea, yo creo que si ellos se lanzan a querer participar en unas contiendas, yo creo que ellos también podrían generar sus propios fondos en vez de que el país esté dándoles. Y mira que yo aquí no estoy mencionando el tema plata, eso nos llevaría a una hora más de discusión porque en Ciudadanía y Desarrollo tenemos algo de experiencia en temas de financiamiento de la política, pero tú has topado ese tema que también es medular. Sí, pluralidad de partidos políticos, pero que cumplan con las reglas establecidas. De nuevo, ese Estado de Derecho, esa norma que permite que quienes están dentro de ella puedan, en este caso, por supuesto, participar. Eso es lo que yo quería decir más que todo, porque en realidad también tenemos que tener en cuenta eso, que es muy importante. Porque vuelvo y repito, o sea, el dinero tampoco es que le sobra al país. El país ahorita Es está en una correcto. necesidad que más bien lo que hace falta. Y con respecto a lo que era lo que se está exigiendo actualmente, de que tendremos que estar en estados de excepción, queriendo garantizar la seguridad, tampoco es algo justo con las personas, porque los estados de excepción hacen que muchas personas dejen de trabajar, porque hay personas que tienen bares, que tienen discotecas, que tienen otro tipo de trabajos nocturnos, y ellos no pueden trabajar debido a los estados de excepción. Estamos cortando también el derecho de trabajo de ellos. Pero aún así les exigimos Totalmente. que paguen a ellos sus tasas, sus impuestos y todo. Totalmente de acuerdo, Solange, muchas gracias. Vamos con Carlos, con Daniel y con Diana de nuevo. Sean un poquito más concretos, por favor, para poder avanzar, que vamos a llegar bien de tiempos, no se preocupen. Carlos, Sí, estimado Mauricio, más bien una consulta. dele. Usted mencionaba que esto ha venido ocurriendo hace 5, 10, 15, 20 años y en la actualidad. ¿Cómo poder en un futuro o a corto tiempo o largo plazo, no erradicar, porque erradicar casi es imposible, bien mejorar el sistema? Para eso nos estamos preparando y quienes tenemos un poco de conocimiento, Eh, algún momento queremos llegar a esas instancias. Más bien eso, Mira, Mauricio. Carlos, la pregunta está justo en esta presentación, porque yo te digo de nuevo, si queremos llegar a tener democracia, la respuesta está aquí. Tenemos que trabajar y vamos con este primer elemento y avanzo con los siguientes dentro de nuestro tiempo, pero tenemos que trabajar desde la instancia a la que lleguemos para que las elecciones dentro de una democracia cumplan con estos elementos básicos. Y vamos a ver los otros elementos que también están vinculados con la democracia, con el Estado de Derecho, el tema de independencia de funciones, de vigencia de derechos, de participación ciudadana, de tal forma que ahí, y yo les voy a compartir esta presentación con muchísimo gusto, Pedro, Teresa les darán llegar para que puedan tener estos elementos y puedan incluso continuar con la discusión. Daniel. Sí, buenas tardes, con todos compañeros, mi estimado Mauricio, eh, gustoso de estar aquí en esta exposición que nos está mostrando, nos está aclarando mucho los temas de democracia. Sin embargo, pues vemos que en la actualidad vivimos una legitimidad institucional en sentido de que nos sirve la democracia cuando la utilizamos a conveniencia. Ay, Cuando no me sirve, pues ahí está, la obviamos la sí, apartamos sí. un poquito, o sea, porque no, mejor no tocarla. Y es lo que vivimos a diario. Y ya han mencionado los compañeros los diferentes ejemplos que vivimos de democracia. Y sin embargo, pues también, aparte de las elecciones como tales, que es la participación democrática, de ir a votar, de ir a sufragar, de votar por un partido político o por una persona Mm, en específico, también nos olvidamos de la otra de los otros espacios de participación democrática. Eso, vamos a ver el tema de la participación ciudadana Mm, que es fundamental, porque democracia, y bien lo dices tú, no es solo ir a elegir representantes, pues. claro, como es también pues protestar de forma pacífica, que también es Sí. algo que ahorita está coaccionado, o sea, no se puede protestar. Sin embargo, pues, si me sirve, si Mm, convoco a la gente, no para que proteste, sino para que apoye, que en realidad es una propuesta. Una, una, un- pero eso es a lo que voy, que simplemente pues se obvia cuando me sirve, cuando no me sirve, y cuando me sirve, pues obviamente aquí está, es democracia, es democracia.
Gracias, Daniel, porque tú topas un elemento que no está en la presentación, pero que les invito a reflexionar y a utilizarlo cada minuto de su vida, y es la coherencia. Actuar en función de lo que se cree de la misma manera en todas las circunstancias. Hay que eliminar la conveniencia y actuar con coherencia. Así es que gracias por eso, Daniel, y terminamos con Diana para avanzar. Diana, querida. Ya, con respecto a lo que decía la compañera Solans, está correcto lo de la eliminación. Yo comparto que los partidos políticos que no completen el porcentaje que dice la ley se vayan, porque Claro. es gastar dinero, gastar recursos innecesariamente. Lo que sí yo no comparto es que no nos dejen elegir, que todos tenemos derecho a ser elegidos. Y a lo que decía el compañero Daniel, también lo comparto. Nosotros a veces utilizamos la democracia solo a conveniencia. Entonces yo Claro. siempre he dicho que nosotros como estudiantes de sociología debemos promover la democracia, y lo invito al compañero Daniel a que también actúe con respecto a lo que dice, que ejerzamos la democracia, y muchas gracias. Muy bien, Diana, muchísimas gracias, y avanzo con 3 elementos más para seguir en la discusión. Les había dicho, no hay democracia sin independencia de funciones, y si es que nosotros estamos en algo que tiene que ver con la ley, con un gran paraguas que nos protege a todos, tiene que haber un sistema de pesos y contrapesos con las funciones del Estado trabajando en torno a la ley. Un legislativo que crea la ley, un ejecutivo que implementa y ejecuta la ley, y un judicial que aplica la ley cuando hay una vulneración. Pero cuando una función interfiere en otra, se está alterando el funcionamiento del sistema democrático. Y ustedes me dirán, a ver, pero funciones independientes, ¿y qué pasa cuando nosotros, mediante el voto, le entregamos el poder ejecutivo y legislativo a una misma organización política? Lo que pasó en el país con un movimiento, país, entre 2013 y 2017, lo que pasa hoy en el país con otro movimiento, ADN. La respuesta está en el último punto en pantalla. Porque hace más de 200 años, cuando un grupo de franceses con peluca se sentaron a pensar qué onda con la democracia para ponerle fin al autoritarismo y al totalitarismo, dijeron, podemos cometer el error de elegir representantes para 2 de las 3 funciones vinculadas a una misma organización política. Y la clave es que haya un contrapeso independiente, la función judicial, para que cuando la política vulnere derechos o viole la ley, una justicia independiente se encargue de garantizarlos y de que todos volvamos al corralito que se forma mediante la vigencia de las normas. Siguiente elemento, el de la vigencia de los derechos, base del Estado de Derecho, como vimos hace un momento. Tiene que, sobre todo, aunque todos los derechos son importantes, fijarse estos que constituyen lo que se conoce como espacio cívico. Primero, vigencia de la libertad de expresión y de prensa. Que todos los que estamos aquí conectados o hablen a través del micrófono o opinen a través del chat, discutan con respeto, que esté garantizada la libertad de asociación, que podamos juntarnos, reunirnos, hacer organizaciones, trabajar desde un sector de sociedad civil. Lo decían hace un momento, el derecho a protestar, a reclamar, a proponer. Por supuesto que sí, pero protesta pacífica. Y entendiendo estos 3 derechos principales, aunque no más importantes que los demás, podremos ver que los que están alrededor se ejercen y se garantizan a consecuencia de la garantía plena de los anteriores. ¿Cómo se conoce de violaciones de derechos si no es gracias a la libertad de expresión, al trabajo de organizaciones o a la protesta de la gente que tiene relación con una u otra cosa? Penúltimo elemento, el de la participación ciudadana, y también lo decían hace un momento, pero entendiendo que esa segunda pata de la democracia, porque la representativa ya la hablamos,
No es solo un derecho, es también una obligación. La participación es un derecho, pero un deber. Ya está reconocida en la Constitución como un derecho. Pero si nosotros no nos obligamos a ejercerlo, involucrándonos en la gestión de lo público, participando en la construcción de políticas públicas, vigilando lo que hacen con nuestra plata, a propósito de lo que mencionaba Solange, no estamos cumpliendo con una de las dos patas de la democracia, la pata participativa. Por ello es importantísimo dentro de una democracia que la participación ciudadana se diseñe correctamente, que cuente con recursos adecuados y no esté bloqueada y nazca tanto de nosotros como de quienes están del otro lado representándonos de un deseo genuino de involucrar al individuo en el proceso de toma de decisiones y de tener en cuenta sus aportes. Y vamos terminando con esto último, porque democracia también es integridad, es transparencia y es lucha contra la corrupción. Porque si hay vigente un Estado de Derecho, si hay un respeto a la normativa establecida, si todos actuamos dentro del marco de la ley, estaremos actuando con integridad. Desde la ciudadanía, desde la dirigencia universitaria, desde la cátedra. Las autoridades, por supuesto que también. La transparencia no es otra cosa que rendir cuentas, que contar lo que se está haciendo con el mandato que recibimos a través del voto. Y por supuesto, como no todo es un lecho de rosas, también democracia es luchar contra la corrupción, porque en nuestra Constitución se dice con claridad que estamos obligados a denunciar y combatir la corrupción. Así es que con esto, y dentro de los tiempos antes de darles la palabra, y Pedrito puede moderar una discusión de unos pocos minutos, les dejo a ustedes la reflexión de, quizá en función de estos elementos que han visto ustedes en pantalla, es que podemos entender por qué en ese mapita que les presenté al inicio, Ecuador lamentablemente no está entre los países azules, así como tantos otros países hermanos en América Latina. Veamos la coyuntura. Veamos lo que está pasando en este momento, por ejemplo, con las elecciones en Perú. Veamos lo que está pasando en este momento en Centroamérica con países donde ni siquiera se está permitiendo el ejercicio de la libertad religiosa. Y probablemente ahí entenderemos por qué ese mapita que les presenté al principio parece más el de una región que se incendia en lugar de ser una región, perdón, en calma. Así es que a trabajar en función de estos elementos, porque cuando algunos no esperamos mucho de los políticos, tenemos que tomar las acciones por nuestra cuenta, actuar con transparencia, actuar con integridad, actuar coherentemente, respetando la democracia. Así es que mi invitación a que sigan reflexionando en estos temas, a que sigan pensando qué estamos haciendo nosotros por la democracia y a no solo decir, como decíamos al principio, uy, es que no hay democracia, sino a cómo nosotros sobre la base de estos elementos podemos apuntalar lo que se está cayendo y podemos fortalecer esos pilares que nos van a permitir decir en un tiempo, mira, ahora sí vivimos en democracia. Así es que de mi parte, Pedrito, unos minutitos para poder discutir con... Muchísimas gracias, Mauricio, por tu presentación, por tus palabras, en realidad bastante informativas, muy necesaria en los tiempos actuales que vive el país. Justamente mientras hablábamos de la Policía Nacional estaba reprimiendo a las personas que fueron a pedir las papeletas de la revocatoria en el CNE. Entonces, eso muestra un poco del retroceso democrático que estamos evidenciando. A ver, en honor al tiempo y porque sé que Mauricio está con un poquito corto de tiempo, quizás podemos abrir unas 3 preguntas para Mauricio. Mario va primero. ¿Quién más? Dale, Mario, empieza tú con la pregunta. Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por la apertura y sobre todo
despejarnos las dudas que tenemos en base a lo que se va llevando en el país. La democracia es algo que es importante dentro de un Estado, pero justamente aquí vemos cómo el Estado puede legitimar el poder propio para beneficio. Ujú. Entonces, ¿dónde quedaría la democracia vista desde los porcentajes que nos presentó? Porque no refleja en realidad lo que estamos viviendo el día de hoy. Podríamos decir que el reflejo de una democracia que va en decadencia más que a querer sobresalir y mejorar el Estado, tanto la ciudadanía, porque no vemos algo que, por ejemplo, lo que vimos el día de hoy es agradable escucharlo, pero en la práctica justamente sí difiere mucho. Entonces, para Totalmente, poder, Mario. Completamente claro, de y por acuerdo eso, contigo. ¿cómo podríamos entonces nosotros hablar de una democracia un poquito más pragmática en vez de tratar de romantizarle al tema? Es que mira, no se trata de romantizar el tema, se trata de que hace 2 siglos y pico, un grupo de personas que quiso ponerle fin al autoritarismo de un rey, al totalitarismo de un monarca, se sentó a pensar en un modelo, en un sistema, sobre la base de lo que hemos visto en esta presentación, que era todo lo contrario a tener a un matón con corona que te permitía vivir o te obligaba a morir. Porque él era la ley. Mira que en esa época brutal, que es la que genera este tema de libertad y democracia, había un rey que decía en Francia, l'état c'est moi, yo soy el Estado, yo soy la ley. O sea, ustedes, bola de pendejos, sométanse a lo que yo digo. No importa que la ley no esté escrita. Si hoy me levanto de buen humor, esto es lo que hay que hacer. Si hoy me levanto de mal humor, ustedes me contradicen y terminan en la horca o terminan guillotinados. Así de brutal era esa época. Entonces, aunque esto que hemos visto suena muy idílico, muy romántico y muy inalcanzable, no es porque no haya servido y no haya funcionado. Es porque lamentablemente en el mundo que hoy vivimos suena idílico y romántico, pero en varios países, y para muestra en América Latina, en Uruguay, en Chile y en Costa Rica, funciona de manera perfecta. ¿Por qué esos 3 países en el mapa están en azul? Precisamente porque entendieron que las elecciones debían ser de una manera, porque las funciones del Estado debían ser independientes, porque la justicia debía ser independiente, porque hay que garantizar derechos para todos, como discutíamos hace un momento. Entonces, no es simplemente un sueño, es lo que tenemos que alcanzar para recuperar la democracia. Porque yo también podría acá, en lugar de presentar los elementos y los conceptos, darle la vuelta a la presentación, Mario, e ir en línea de lo que tú estás diciendo. Lo que nos ha llevado a tener una democracia deficiente o un régimen híbrido en Ecuador. Y te vas a dar cuenta que solo le voy dando la vuelta a las palabras y te vas a decir es lo que hemos vivido durante los últimos 20, 25, 30 años o incluso desde nuestros casi 200 años de vida republicana. ¿Qué es lo óptimo? Que esto no se quede en las palabras y en el romance, sino que empecemos no solo a través de la formación, no solo a través del liderazgo estudiantil, no solo a través del activismo, a trabajar para recuperar esto. Que no nos cueste promover derechos, que no nos cueste denunciar violaciones, que no nos cueste reclamar por una justicia independiente, que no nos cueste ser íntegros. Y cuando no tenemos mucho que esperar de quienes se encuentran al frente, porque aunque los elegimos y dicen que nos van a representar son un fiasco, empecemos a hacer las cosas por cuenta propia. Y te dejo nada más con algo que en nuestra línea de experticia, la de la corrupción, el combate a la corrupción, la promoción de la integridad y la transparencia tiene una salida fácil. En nosotros está romper el círculo de la corrupción. Pero si nosotros entramos y caemos en prácticas corruptas, aunque intenten algunos darle justificaciones, simplemente estamos promoviendo que hayan más retrocesos y que la democracia muera lentamente. Muchísimas gracias, Mauricio. Espero, mi querido Mario, que la respuesta haya sido satisfecha. Y sí, justamente solo ya como conclusión,
vemos la importancia de defender la democracia desde nuestro espacio, desde la academia, como profesores, como estudiantes, como ciudadanos, y justamente la importancia y una de las razones por las cuales yo quise que Mauricio comparta su experticia, su conocimiento, es porque él, con sus años de experiencia y de trabajo, se ha constituido como un pilar de defensa de la democracia y ha logrado transmitir, no solo a ustedes, sino a cientos de personas, a cientos, miles de estudiantes, este mensaje de la defensa, de la importancia de la democracia. Entonces, les invito, queridos chicos, estudiantes, eso, que interioricemos la importancia del Estado de Derecho, la importancia de la democracia, la importancia de la independencia de funciones y que promovamos todo nuestro actuar en función de esos pilares, en función de la defensa de la democracia y eso nada más. Agradezco una vez más a la profe Teresa y, como no, a Mauricio, que siempre es un placer, es un honor, es un bálsamo escuchar estas palabras, esta claridad en un país tan convulso y que tristemente hemos visto cómo ha tenido retrocesos en la calidad de su democracia. Así que Mauricio, muchas gracias una vez más. Gracias a ti, Pedrito, gracias, Teresa, y Las de nuevo puertas mi invitación a que nos pongamos manos a la obra, a que esa teoría empecemos a practicarla en nuestro día a día. Mauricio, antes de que se desconecten, nos gustaría tomarnos de pronto una fotito aquí virtual. Encantadísimo. Y les Sí. invito, chicos, por favor, revisen la página web de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Ahí cuentan con varios observatorios que ustedes pueden usar. Hay mucha información valiosa que les puede servir para su ejercicio profesional. Justamente Mauricio les ha compartido el link en el chat. Revisen, hay información valiosa. Justamente a mí lo que me gusta, lo que más uso es el observatorio legislativo, que me encanta estar ahí en la página viendo cuántas veces han asistido o cuántos proyectos han presentado nuestros queridísimos asambleístas. Estamos listos para la foto. Estamos listos para la foto. Bien, listos. Entonces sonrían, pongan su mejor cara. Listo, muchísimas gracias, Mauricio. A los estudiantes, por favor, ya está el link de asistencia para que pongan su asistencia y los esperamos para nuestra próxima charla. Si me verifican la hora, A las 7 de la noche. a las 7 de la noche, chicos, en este mismo link. Se recomienda de pronto que no se desconecten si quisieran no perder la oportunidad de enlazarse y si no, pues pueden volverse a conectar al mismo link a las 7 en punto. Entonces los esperamos y muchas gracias a todos. Gracias, chicos. Chao, Mauricio. Adiós.